concreto en la vía omisiva, es decir, en concreto en cómo imputar responsabilidad a los directivos o superiores jerárquicos de la empresa en comisión por omisión o omisión impropia, es decir, en virtud de una construcción de una posición de garante por la no evitación de los delitos cometidos por los subordinados. El tercer bloque se dedica, por tanto, ya a la comisión omisiva y trataremos de analizar en él los distintos problemas que surgen de esta estructura de imputación de responsabilidad penal, que es, como hemos dicho, la comisión por omisión u omisión impropia a través del establecimiento de posiciones de garante, en concreto proyectadas al ámbito del derecho penal empresarial. Fuentes de asignación de deberes de garantía al empresario, en particular el problema muy intrincado de la participación omisiva, el fundamento o teoría que pueden sustentar o estar detrás de la argumentación de una posición de garante del empresario de este tipo, así como el contenido del deber de garantía en sí. Un cuarto bloque, como ven ahí, destinado a analizar cuáles son los límites de dicha posición de garante una vez que hemos afirmado que tal cosa es posible. Y los límites, puesto que ellos configuran en gran medida conceptualmente la categoría de la que vamos a ocuparnos, que es, como digo, inmensamente complicada, porque supone hacer confluir problemas de los dos capítulos de la dogmática de la teoría del delito de por sí enormemente oscuros, que son la omisión y autoría y participación, proyectándolas al derecho penal empresarial y dentro de este a un concreto problema que es el que nosotros finalmente vamos a abordar. Es decir, y esto lo vamos a hacer, en último término, configurando conceptualmente la categoría de imputación de responsabilidad penal de la que nos vamos a ocupar y delimitándola conceptualmente a través de sus límites. Estos, a su vez, se dividen en tres grandes bloques: límites estructurales generales de la teoría del delito proyectados a este campo, límites específicos del derecho penal empresarial y, finalmente, un tercer grupo de límites que resultan de la combinación de los dos anteriores para casos concretos, combinando una metodología sistemática con una metodología tópica o que funciona por grupos de casos. Bien, dentro de esos límites vamos a tener que tratar problemas en muy breve tiempo importantísimos del derecho penal empresarial que darían para toda un curso de una especialidad, digamos, para un desarrollo a lo largo de bastantes horas, ¿no? Un curso especializado. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo de la manera más sintética de la que seamos capaces. En concreto tenemos que hablar de esos grandes principios generales, que en particular son la responsabilidad por el hecho, la responsabilidad subjetiva y el dominio del hecho, con carácter que parten de la teoría general del delito, pero se proyectan sobre el derecho penal empresarial, con una serie de consideraciones concretas que terminan digamos, especificándose en el segundo grupo de límites, los específicamente empresariales, y que parten a su vez de tener que analizar problemas tales como la idea de la empresa como foco de peligro, el significado de la idea de los delitos vinculados al establecimiento y los límites específicos que de ahí resultan a través de la delegación de competencias. La figura de la delegación de competencias como fuente de imputación o desimputación, el sentido, el contenido, los requisitos, los efectos de la delegación de competencia e incluso algunas confluencias de la delegación de competencias respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es algo de lo que no nos vamos a ocupar nosotros en el día de hoy, porque es a su vez un asunto que necesita de un desarrollo independiente a lo largo de X sesiones que supongo que tendrán ya previstas en este curso, pero que guarda una íntima relación
el problema que nosotros vamos a tratar. Son, por decirlo así, dos caras de la misma moneda. Derecho penal, la imputación individual de responsabilidad penal, junto con, como dos caras de la misma moneda, la responsabilidad penal colectiva o de la empresa en sí misma. Bien, por último, si nos diera tiempo, llegaríamos a un quinto bloque donde la responsabilidad penal de uno sea contraria a la del otro, que solo uno tenga que ser responsable. Quien es responsable es el autor del mismo delito. Uno por ejecutar la acción y la empresa porque obviamente no contempló los procedimientos adecuados para que no se cometiera el delito. Esa es la opinión mía. Muy bien, señor Gaitán. Gaitán, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por su intervención y de paso por su colaboración, porque interviniendo colaboran conmigo y me ayudan al desarrollo de la clase. El planteamiento es muy interesante y muy lúcido, porque nos permite distinguir aquello de lo que nosotros vamos a tratar de lo que no vamos a tratar. El señor Gaitán dice con mucha razón que junto con la responsabilidad penal del empleado habrá que buscar también la responsabilidad penal de la empresa. Bien, nosotros no nos vamos a ocupar de la responsabilidad penal de la empresa en sí, que también es, digamos, como hemos señalado antes, otro gran problema a dilucidar, el de la empresa en sí misma, porque en el ámbito del derecho penal empresarial tenemos dos esferas de responsabilidad, la individual y la colectiva, la del ente colectivo, la de la persona jurídica. La de la persona jurídica conlleva tal cantidad y arrastra tal cantidad de problemas en sí misma, que por eso decía yo que sobre ese asunto tendrán asignadas X clases, X sesiones en este curso de especialización. Yo también intervengo normalmente en un curso de posgrado donde me invitan a tratar este problema, tengo asignadas normalmente 5 horas y en ese tiempo pues trato de desarrollar hasta donde alcanzo en ese problema. Pero nosotros nos vamos a ceñir a la primera esfera, es decir, a la imputación de responsabilidad penal a nivel individual, pero dentro de esta esfera, a su vez, tenemos que distinguir, como hemos dicho antes, entre varios niveles. El nivel del subordinado que lleva a cabo la acción ejecutiva inmediata, el nivel de los mandos intermedios y, subiendo hacia arriba, el nivel de los superiores jerárquicos. Entonces, cuando nosotros vemos la acción muy visualmente en el ejemplo que hemos puesto, alguien podría decir, bueno, sí, bueno, el subordinado puede tener alguna responsabilidad, puesto que no hablamos de alguien que no sepa lo que hace, en el sentido de la autoría mediata del instrumento, en la autoría mediata, ¿no? Que o bien por falta de libertad o por falta de conocimiento desconoce realmente el significado antejurídico de su conducta. No es ese el punto, ¿no? Y de ahí la gran dificultad de enfocar el problema que nosotros vamos a tratar, que dado que no es un supuesto de autoría mediata, luego lo vamos a desarrollar mejor, y que se trata de alguien plenamente autorresponsable, a pesar de eso, en el derecho penal empresarial cambiamos el enfoque clásico de la autoría y participación y no lo vemos de abajo a arriba, down, top, sino de arriba a abajo, top, down. Ese es el gran cambio de paradigma, entre otros muchos problemas, especificidades y excepciones que dentro del derecho penal empresarial se producen respecto a la teoría general del delito, que se sigue aplicando pero con excepciones, con cambios de enfoque muy importantes, y este es uno fundamental porque tanto la doctrina como la jurisprudencia están de acuerdo en que hay que buscar al verdadero responsable más arriba, hasta el punto de que se entiende que la responsabilidad del subordinado es hasta cierto punto indiferente. Puede ser que responda, puede ser que no, pero no nos importa mucho. Lo que más nos importa es saber y buscar dónde está el verdadero responsable, a título de qué le hacemos responsable y valiéndonos de qué estructuras de la teoría general del delito sin violentar las grandes garantías individuales que están detrás de un derecho penal, que informan el derecho penal democrático. Entonces, bueno, con esto vemos ya, vamos
desenvolviendo la gran dificultad que tiene este asunto, y es de lo que realmente estamos ocupando. Es decir, de ver quién es el verdadero responsable, por qué entendemos que el verdadero responsable no es el subordinado, sino alguien que está más arriba, y que en virtud del conocimiento que tiene de todo del conjunto de las circunstancias y del poder de mando, es el verdadero responsable, y a título de qué le podemos hacer responsable. Bien, eso es de alguna manera de lo que nos tenemos que ocupar en el día de hoy. Vamos a ver que es un problema enorme, de una complejidad enorme, porque supone combinar omisión y autoría y participación, aplicándola al derecho penal empresarial con todas las especificidades que éste tiene, sin olvidarnos del resto de categorías, del conjunto de categorías generales, tales como la imputación objetiva del resultado, a su vez también la imputación subjetiva, saber si la conducta es dolosa o es imprudente, y otros muchos problemas, digamos, que normalmente tenemos en cuenta en cualquier caso penal, ¿no? Bien, entonces yo ahora tengo que ver aquí cómo paso las diapositivas. Voy a hacer así. A ver. Lo hago así. Bien. Bueno, aquí con carácter general, digamos, en estas anotaciones se viene a decir lo mismo que yo he comentado con mis palabras. Se tiene que tratar de un hecho típico activo o omisivo, hay que contemplar los requisitos generales de la imputación objetiva del resultado, y luego en lo que a nosotros nos corresponde tratar el día de hoy, hacer las correspondientes distinciones cuando lleguemos a los distintos grupos de sujetos involucrados, porque no es lo mismo un administrador que un responsable ejecutivo, que un responsable o oficial de cumplimiento, que un asesor. Bueno, digamos que con esta introducción sería suficiente si vamos ya enfocando, haciendo bien la foto, ¿no? Haciendo bien la foto del problema que nosotros vamos a tratar, a el asunto de la autoría y participación. Es decir, a intentar responder a la pregunta de quién responde a título individual de delitos cometidos en una empresa a favor de la empresa, ¿no? De delitos cometidos en la empresa que se producen como consecuencia del desarrollo de la actividad empresarial, es decir, no de cualquier delito que pueda tener lugar dentro de la empresa, sino como consecuencia u ocasionalmente en la empresa o de unos empleados frente a otros, sino que son consecuencia del desarrollo de la actividad empresarial, entendida la empresa como conjunto de medios personales y materiales constitutivos de un foco de peligro que el empresario, una vez que crea, es decir, después de la creación de la empresa, tiene obviamente que crear la empresa observando todas las medidas de seguridad necesarias para que ese foco de peligro entre dentro del riesgo permitido, y una vez que se pone en marcha la empresa, que llevar a implementar todo tipo de medidas que sean necesarias para que el desarrollo de la actividad se mantenga dentro del nivel de riesgo permitido. Eso implica a su vez ya una combinación de deberes de cuidado al momento de creación de la empresa, que se convierten, cuando la empresa ya está puesta en marcha, cuando el foco de peligro ya se ha puesto en marcha, en deberes de garantía. Deberes de garantía que le corresponde observar al empresario como contenido mismo del deber de cuidado previo a la hora de creación de la empresa, para que no el desarrollo de la actividad empresarial sea la que fuere. Pensemos que podemos estar hablando desde una empresa de una central nuclear a una empresa de alimentación infantil o cualquier otra, que puede llegar a producir, si no fuera de esta forma, daños enormes y vulneraciones enormes muy graves de bienes jurídicos de terceras personas. Y lógicamente quien pone en marcha ese foco de peligro, que es el empresario, tiene que velar
para que ese foco de peligro que pone en marcha como consecuencia de su libertad de hacerlo, a nadie le está prohibido crear una empresa, pero si se hace, se debe a su vez, se es a partir de ese momento garante, vamos a ver luego en virtud de qué, básicamente de la idea del deber de vigilancia del foco de peligro que uno crea, que es una cosa un razonamiento bastante lógico, de que como consecuencia del desarrollo de actividad empresarial no se vulneren bienes jurídicos de terceras personas, ¿no? Lógicamente, dado que la empresa es una estructura organizativa compleja, la manera de poder hacerlo de este modo, es decir, de poder desarrollar la actividad empresarial de una manera eficiente, implica una serie de estructuras de delegación de competencias, porque una sola persona o varias no pueden ocuparse del desarrollo correcto de todas las actividades que implica la actividad empresarial. Por eso es muy importante, como vamos a ver a continuación, tener muy claro en la mente la estructura jerárquica de distribución de esferas de competencia y dentro de estas de las funciones a desarrollar en cada una de ellas, quiénes son las personas responsables y capacitadas para manejar esas concretas parcelas y cómo se desarrolla la delegación de competencias en su seno para, en último término, poder tener claro a quién atribuir o a quién se puede atribuir responsabilidad y en virtud de qué. Bien. Bien, este sería el esquema general, por tanto, ¿no? La imputación de responsabilidad en el seno de la empresa implica tener en cuenta cuál es el modo de realización delictiva, distinguiendo los niveles que nosotros ya hemos ido desgranando. El del subordinado, el de los mandos intermedios y el de los directivos en la empresa. El asunto, digamos, en cierto modo más controvertido y menos desarrollado es el de los mandos intermedios, porque se produce un cierto salto desde el subordinado a los directivos. Nosotros mismos hemos dicho, bueno, el subordinado sí puede llevar a cabo la acción ejecutiva inmediata, pero a nosotros realmente no es la persona que más nos importa, porque sabemos que aunque sea responsable o pueda llegar a serlo penalmente, el verdadero responsable hay que buscarlo más arriba. Y de alguna manera se produce un salto hacia la esfera de los directivos, dejando de alguna manera en medio a los mandos, justamente en medio, valga la redundancia, a los mandos intermedios, ¿no? Que parecerían una especie de cadena de transmisión entre los superiores jerárquicos y los subordinados. Lo que pasa es que los mandos intermedios en muchas ocasiones son a su vez los superiores jerárquicos concretos que respecto de la persona que lleva a cabo la acción ejecutiva inmediata. Y en ese caso, el mando intermedio será el superior jerárquico en el que nosotros nos fijemos. ¿Por qué? Porque todo va a depender de cuál sea la estructura de delegación de competencias. Normalmente hay que fijarse en la relación que hay entre el delegado y el delegante. Y hay que ver quién es el delegante, qué delega en concreto en el delegado y si esa delegación se ha producido de manera correcta, algo que es mucho más complicado de lo que parece en primera línea, luego lo vamos a ver y lo vamos a explicar con más detalle, para saber quién es responsable, ¿no? Porque una delegación incorrecta no supone la transmisión de responsabilidad penal del delegante al delegado. Luego lo vamos a examinar un poco mejor. Bien. Entonces, como les decía, el plano vertical de la jerarquía nos marca los distintos estratos competenciales y el plano horizontal la distribución de funciones. Esto también es decisivo no solo para que como imagen tengamos en la cabeza la estructura organizativa general de una empresa, sino también para después examinar si categorías como por ejemplo la autoría inmediata o la coautoría son o no aplicables en este ámbito. El ámbito de la autoría inmediata es una estructura vertical, puesto que supone un hombre de atrás y un instrumento que lleva a cabo la acción ejecutiva inmediata
que como ya hemos dicho, como ya hemos señalado, no es el caso del que nosotros nos ocupamos, puesto que el subordinado, en el caso prototípico del que nosotros nos estamos ocupando, no es un instrumento, en el sentido de la autoría inmediata, porque es alguien plenamente autorresponsable, y eso es lo que convierte en realmente complicado en un escollo muy importante de salvar la estructura a la que nosotros queremos llegar. Y en el plano horizontal tendremos que enfrentarnos a la tesis de la coautoría. Si en este campo podemos o no aplicar la coautoría. Vamos a ver que realmente con carácter general ni la autoría mediata en el plano vertical, por las razones que ya hemos dicho, ni la coautoría en el plano horizontal suponen soluciones convincentes de modo general para nuestro problema. En el primer caso ya lo hemos dicho, ¿no? ya hemos adelantado. ¿Por qué? Porque el subordinado es alguien plenamente autorresponsable, no es un instrumento en el sentido de la autoría inmediata, y tampoco podemos aplicar con carácter general, por las razones que luego veremos, aunque es controvertido doctrinalmente, la teoría de la autoría mediata a través de aparatos organizados de poder, planteada en su día por Claude Roxin, pensando en aparatos estatales de poder. Luego vamos a ver también con algo más de detalle por qué no son aplicables al caso del que nosotros hemos partido, ¿no? El caso de una empresa que tiene un objeto social lícito y que no se dedica a delinquir. Digo esto porque modernamente la criminalidad de empresa, que es organizada solo en el sentido de que la empresa es una estructura organizada, pero no en el sentido de la criminalidad organizada clásica, porque no es una estructura dedicada en forma organizada a delinquir, ¿no? Se aproxima cada vez más modernamente a través de los fenómenos como por ejemplo el de Odebrecht, que ha sido tan famoso, a estructuras que, aunque ab initio son estructuras empresariales que no se dedican a delinquir, sin embargo, dedican apartados enteros de la estructura empresarial a hacerlo, ¿no? Pero ese no es nuestro caso tampoco normal, ¿no? Nuestro caso normal es el de una empresa con un objeto social lícito, en la que, como consecuencia del desarrollo de la actividad empresarial, puntualmente resultan vulneraciones de bienes jurídicos de para terceros con significación delictiva, y tenemos que ver quién es el verdadero responsable. Ese es nuestro problema general. Luego, no encaja en absoluto en un supuesto normal de autoría inmediata, y tampoco encaja, puesto que hay muchos requisitos, aunque se ha intentado proyectar a este campo, pero hay muchos requisitos que no se cumplen, como el propio Roxin indicó, en la idea de la criminalidad de la autoría inmediata a través de aparatos organizados de poder. ¿Por qué en la división horizontal, a través de la figura de la coautoría, tampoco encontramos una solución satisfactoria en un carácter general? No lo hacemos porque la coautoría tiene a su vez una serie de requisitos que no se cumplen. Supone una distribución de funciones, un acuerdo previo y todo lo que eso implica desde el punto de vista objetivo y subjetivo, que no se cumple en este caso tampoco, porque estamos hablando de un superior jerárquico, es decir, de una forma jerárquicamente superior al que lleva a cabo la acción ejecutiva inmediata. Seguramente ni se conocen, por supuesto, no hay una división de funciones, no hay un acuerdo previo, ni nada de todo eso. Es decir, no se cumplen los requisitos de la coautoría. Luego, no nos sirven estas soluciones con carácter general. Bien, sigamos por tanto desarrollando un poco desde el punto de vista de autoría y participación todos estos planos. El subordinado, bueno, como decía el señor Gaitán, puede que lo consideremos en el sentido clásico autor del delito, puede que en algún caso se aplique la coautoría si realmente
podemos hablar de un cierto plano vertical o de una cierta distribución de funciones o algo por el estilo, que no es nuestro caso normal, o inclusive para muchos se podría defender la impunidad por inexigibilidad de otro comportamiento, porque la acción transcurre al margen de su esfera de competencia, etc. En definitiva, la significación delictiva del subordinado, aunque lleve a cabo la acción ejecutiva inmediata, en el derecho penal empresarial disminuye hasta un límite en el que prácticamente resulta irrelevante. Y de ahí que no podamos aplicar la accesoriedad en el sentido clásico, es decir, el subordinado sería el autor y todos los demás serían partícipes, o por lo menos que, digamos, no sea algo que resulte convincente. Respecto de los mandos intermedios, bueno, transmiten la orden de los directivos a los subordinados y son considerados algunos como autores, como partícipes. Lo importante de los mandos intermedios, que es un problema que está en gran medida por desarrollar, es realmente saber si son, en el caso concreto, los delegantes respecto de los cuales hay que enfocar al verdadero responsable, en cuyo caso serían tratados más bien como el superior jerárquico que en el caso concreto debe responder. Bien, en cuanto a los directivos de la empresa, realmente ya estamos aproximándonos al punto en el que somos capaces de visualizar por qué son los superiores jerárquicos el nivel dentro de la estructura organizativa de la empresa. Cuando buscamos la responsabilidad penal individual en el que tenemos que fijarnos, y tenemos que fijarnos ahí, no por una mera pretensión político-criminal de ir hacia arriba, digamos, porque sí, sino porque es ahí, digamos, por el acopio de información y el poder de mando, donde está, en verdad, el verdadero responsable. Claro que para hacerlo necesitamos estructuras dogmáticas que nos sirvan y tenemos que salvar los grandes escollos que parecen interponerse. El más importante de todos, como venimos viendo, el de la responsabilidad por el hecho propio. Porque, claro, aquí tenemos que preguntarnos por qué atribuimos responsabilidad penal al superior jerárquico por un hecho que comete otro, que está jerárquicamente más abajo en la estructura de la empresa, y que es plenamente responsable de lo que hace, es decir, no es un instrumento en el sentido de la autoría inmediata. Entonces, claro, para eso hay que poder argumentar que la responsabilidad por el hecho propio no se vulnera y tampoco se excepciona, por decir así, lo cual es más controvertido. Uno de los artículos que les pasé para su lectura, que es un artículo sobre los límites, que desarrolla el problema de los límites, que publiqué en el libro Homenaje al profesor Gonzalo Quintero, y donde ahí es donde estructuro en esos tres grandes grupos. Ahí me ocupo de ese asunto, citando doctrina alemana de grandes especialistas con los que penalistas de primera plana como Schünemann o Bernd Schünemann o Thomas Weigen, que hablan de alguna manera de excepcionar el principio de responsabilidad penal por hecho propio. Yo creo que realmente mi punto de vista es que no se excepciona, que atribuimos responsabilidad penal al superior por su propio injusto penal. Ahora bien, ¿cuál es ese injusto penal? ¿Un injusto de autoría activa, un injusto de participación activa o un injusto omisivo? Mi idea, que es algo que se ha ido, digamos, desarrollando a lo largo de los últimos años en la doctrina española comparada, en el derecho penal comparado también, es la de que de lo que se trata no es de una autoría o participación activas, porque si fuera una participación, una autoría activa, estaríamos hablando de que el superior jerárquico da una orden al subordinado para que haga algo. En ese caso, el que da la orden es autor o coautor, y ahí sí podríamos aplicar posiblemente la coautoría, junto con quien la ejecuta, ¿no? Pero no es ese el caso. No es el caso de una orden, ¿no?, como tal. Y tampoco satisfacen las soluciones de participación, como hemos visto antes, ¿no? Porque podríamos decir, bueno, el subordinado
que lleva a cabo la acción ejecutiva inmediata es el autor y el superior jerárquico es partícipe. Por ejemplo, por cooperación necesaria, que en España conlleva la misma pena que la autoría, pero no convence desde el punto de vista ni político criminal ni dogmático, porque todo el mundo entiende, doctrina y jurisprudencia, que el verdadero responsable es el que está más arriba, hasta el punto de que la responsabilidad del subordinado importa mucho menos o no importa nada. Bien, entonces esa es la idea por la que, con independencia de que haya casos de coautoría, de que haya casos que a lo mejor sí se pueden resolver por esa vía, con carácter general y partiendo del ejemplo que hemos puesto al principio, nos vemos, digamos, de alguna forma abocados a categorizar este grupo de problemas, que es muy importante en el ámbito de la autoridad y participación empresarial, por la vía omisiva, es decir, por la vía de configurar, como decíamos al principio, un injusto de comisión por omisión o omisión impropia, es decir, una conducta fundamentada en la infracción de un deber de garantía que incumbe de manera específica al directivo, al superior jerárquico, por la no evitación, pudiendo y debiendo hacerlo, de la conducta del subordinado. Bien, ¿cómo hacerlo? Como decíamos, las soluciones de autoría, por vía de autoría inmediata o de coautoría, no resultan convincentes por estas razones. Lógicamente, habría que discutir mucho más, puesto que hay autores que han propuesto en este campo la solución de la coautoría. La solución de la autoría inmediata claramente no, aunque sí la de la autoría inmediata a través de aparatos organizados de poder. En concreto, respecto de la autoría inmediata, el problema es este, ¿no? Si sería aplicable la teoría de Claude-Roxin sobre la autoría inmediata a través de aparatos organizados de poder al ámbito del derecho penal socioeconómico. Bien, ustedes saben que claramente se intentó aplicar y como tal lo consideró el Tribunal Federal alemán en su famosa sentencia de 26 de julio del 94, en la que se resolvió el caso de los altos cargos de la antigua República Democrática Alemana por los disparos en el muro, un caso famosísimo, ¿no? Y donde el Tribunal Federal Alemán consideró que serían potencialmente aplicable a casos de criminalidad socioeconómica, como después así aplicó. Pero en la polémica interviene el propio profesor Roxin diciendo que en realidad su teoría no es aplicable a estos casos, que sería ir demasiado lejos, a los casos a los que nosotros nos enfocamos del derecho penal económico, porque hay varios requisitos que no se cumplen, empezando por la inexistencia de un aparato organizado de poder al estilo de los injustos de carácter estatal o de la criminalidad como mucho de tipo mafioso o organizado, puesto que, como hemos visto, en el caso de lo que nosotros nos ocupamos, no hay tal aparato organizado de poder apartado de manera permanente del derecho, como era el caso, por ejemplo, por decirlo así, del Estado, de la ex República Democrática Alemana, desde la configuración de mandatos, por ejemplo, como los que se producían en el muro, o la absoluta, de los disparos en el muro, o de la absoluta fungibilidad de los ejecutores inmediatos, ¿no? En el campo de la empresa no ese es el caso. Se trata, como decíamos antes, de una organización cuyo objeto social es el que esté marcado en el registro mercantil, con independencia de que ocasionalmente, como consecuencia del desarrollo de la actividad empresarial, resulte alguna vulneración de bienes jurídicos de terceras personas. Luego no se da ya ese requisito y tampoco la absoluta fungibilidad. Es verdad que los subordinados tal vez sean fungibles, pero no hasta el punto del que lo eran, por ejemplo, los soldados en el muro, ¿no? Bien, de tal manera que no se dan los requisitos y, por lo tanto, no podemos hablar de autoría inmediata a través de aparatos organizados de poder en el sentido
en el que lo formuló Klaus Roxin. Bien, respecto de la coautoría, pues lo que ya hemos dicho antes, la coautoría implica una serie de requisitos de acuerdo con la base de conocimiento que tenemos general respecto de ella, tal como ya hemos dicho, un acuerdo previo, una distribución de funciones en el campo horizontal, etcétera, que no se da en este campo, ¿no? Hablamos de un dominio del hecho material como dominio de la decisión, de un círculo de personas situadas en una misma esfera y en definitiva de un dominio funcional del hecho de acuerdo con una división del trabajo en el plano horizontal. Pero, como hemos visto antes, en el caso en el que nosotros nos estamos ocupando, hay una verticalidad que no se corresponde con esa estructura. Es verdad que desde el punto de vista del cierto normativismo de carácter funcionalista, se ha defendido la coautoría vertical. Es decir, se ha defendido que hay que prescindir de los criterios clásicos de la autoría, como el dominio del hecho, y que por lo tanto se puede hablar perfectamente de coautoría vertical y sustituir todos esos requisitos generales de la coautoría por replanteamientos de carácter normativo. Pero, claro, todo eso, como por ejemplo hace Gómez Jara, haciendo desaparecer el criterio del dominio, sustituyéndolo por el de la competencia y buscando el fundamento de la coautoría en la teoría del sujeto global, entendida como unidad organizativa, es una, digamos, versión muy particular de entender la dogmática en este campo, que supone sacrificar una serie de elementos a los que el propio Roxin se refiere también de modo crítico. Falta la decisión de realización conjunta, falta la ejecución común y pasa por alto la distinción estructural entre autoría inmediata y coautoría a la que nos habíamos referido antes. Bien, así las cosas, y teniendo en cuenta que las soluciones de participación tampoco son convincentes, pues ni las soluciones de autoría, como ven aquí, autoría inmediata, coautoría, ni las soluciones de participación, por las razones que ya hemos mencionado antes, tenemos que acudir, o estamos abocados de alguna manera, a acudir a la estructura de la comisión por omisión. Claro, la estructura de la comisión por omisión es enormemente compleja, porque supone que en primer lugar, tener cierta claridad sobre sobre aquello a lo que nos estamos enfocando, que es la dogmática de del delito omisivo, que es, como señaló en su día el profesor Gimbernat, posiblemente el capítulo más oscuro de la dogmática de la teoría del delito. Claro, no hace falta recordar en un foro especializado que realmente cuando hablamos de comisión por omisión, pues ya estamos centrándonos en un subtipo de los delitos omisivos muy concreto. Aunque las clasificaciones son complejísimas y dificilísimas y tienen un valor por sí mismo básicamente heurístico, es decir, tendente a clasificar grupos de casos, y cada una es distinta. A mí me gusta una clasificación bipartita que a su vez es bipartita en cada uno de sus dos bloques. Y es la siguiente, la que se basa, por un lado, en la idea de los delitos omisivos de mera inactividad frente a los delitos omisivos de resultado. Y dentro de esta clasificación bipartita, a su vez, otra subclasificación bipartita dentro de cada uno de ellos. Dentro de los delitos omisivos de mera inactividad, tendríamos por un lado los comunes que cualquier persona puede cometer con base en la infracción de un deber de solidaridad, como es en la generalidad de los códigos penales, viene representado por el delito de la omisión del deber de socorro, que infringe un deber general de solidaridad que cualquier persona
puede incumplir y por tanto ser sujeto activo de este tipo de delito. Y en segundo lugar, dentro de esta primera columna, los delitos especiales de mera inactividad o omisión propia o mera inactividad, delitos propios de omisión o de mera inactividad, que serían aquellos que no cualquier persona puede cometer. Por su propia naturaleza no son delitos comunes, sino delitos especiales de omisión pura o de mera inactividad, y que para algunos representa un tertium genus. Yo prefiero esta clasificación bipartita por lo que vamos a decir, y dentro de esta bipartita sería una clasificación con 4 grupos, pero bipartita, 2 grandes columnas, y son los que generalmente se conocen como delitos de omisión pura de garante, puesto que son sujetos sobre los que recae un especial deber jurídico de actuar, pero no en el sentido de la comisión por omisión, no son deberes negativos o de evitación, sino deberes positivos que obligan específicamente a esas personas respecto de otras y que conllevan una pena intermedia, normalmente en su gravedad, entre los delitos de omisión, comunes de omisión pura y los delitos de comisión por omisión. Bien, luego, dentro del segundo bloque, la segunda columna, a su vez distinguimos 2 tipos de delitos omisivos. Los delitos de comisión por omisión específicamente previstos por el legislador, que no requieren la aplicación como tal de una cláusula de equivalencia y que para muchos implica una aplicación tácita por el legislador de la cláusula de equivalencia, pero que en realidad son delitos de comisión por omisión específicamente previstos por el legislador, donde el sujeto activo sí ostenta una posición de garante en el sentido de la infracción de un deber negativo, es decir, de un deber que obliga a evitar la producción del resultado. Y ya, por último, estarían propiamente los delitos de comisión por omisión. Los delitos de comisión por omisión, omisión impropia u omisión de resultado, delitos impropios de omisión dentro de los delitos omisivos de resultado, o de comisión por omisión, implican la aplicación de un tipo penal que se formula por el legislador de manera activa en combinación con una cláusula de equivalencia. Normalmente en los códigos penales tenemos unas cláusulas de equivalencia para hacer, como el propio nombre indica, equivalente la realización activa a la omisiva en presencia de determinados requisitos formales y materiales. En el caso del Código Penal español, estamos aplicando, en estos casos se aplica el artículo 11, nuestra cláusula de equivalencia, que parte de la vieja teoría formal del deber jurídico, en cuanto que supone contemplar fuentes formales de la posición de garante y, por tanto, generadoras del deber de garantía, que son la ley, el contrato y la injerencia, junto con un criterio material, si se quiere, que requiere la equivalencia normativa, en el sentido de que el texto de la ley no lo impida, entre el tipo en su formulación activa y su correspondiente realización omisiva. Por eso hablamos en esos supuestos de delitos impropios de omisión, puesto que se formulan por el legislador de manera activa. Por ejemplo, el homicidio. El homicidio, el legislador lo formula de manera activa. El que matare a otro será castigado con pena de prisión de 10 a 15 años. Pero si lo aplicamos en combinación con la cláusula de equivalencia, en nuestro caso con el artículo 11, entonces resulta un delito de comisión por omisión u omisión. Se habla de omisión impropia, valga el juego de palabras, de manera impropia, porque la omisión es siempre la misma.
Lo que no es lo mismo es el delito. El delito puede ser delitos propios de omisión, son los delitos de omisión pura, porque el legislador ya los formula como delitos omisivos. Pero los delitos de comisión por omisión son delitos impropios de omisión, porque el legislador, en su vertiente de comisión por omisión, los formula de manera activa. El homicidio se formula de manera como un delito activo y además como un delito común que cualquiera puede cometer, pero en combinación con el artículo 11, que es la cláusula de equivalencia, se convierte en un delito especial que solamente puede cometer el garante y además en un delito de omisión, un delito impropio de omisión. Por la generalidad de los manuales y artículos especializados se habla de omisión impropia, como consecuencia de la combinación de esos dos preceptos. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos aplicando con esta estructura? Tenemos que tener muy presente lo que estamos intentando aplicar. Cuando decimos que sobre el empresario recae un deber de garantía, o sea, una posición de garante, estamos afirmando que vulnera un deber de garantía que le afecta específicamente a él, no a cualquier persona en general, sino a él, en los términos de la cláusula de equivalencia. Es decir, que se le hace responsable del delito de que se trata como si lo hubiera cometido activamente. Claro, con el problema, digamos, específico de que en estos casos hay un subordinado que lo comete y que lleva a cabo la acción ejecutiva inmediata y que además es una persona plenamente responsable. Por eso, en el origen de la discusión y del desarrollo de esta categoría, que nosotros llamamos responsabilidad penal por la no evitación del superior jerárquico, por la no evitación del delito cometido por el subordinado, en alemán utilizan un vocablo único, concatenando palabras, como es muy típico del alemán, que es Geschäftsherrenhaftung, ¿no? Responsabilidad de los dueños de la empresa. Geschäftsherrenhaftung. Nosotros utilizamos toda esta, digamos, paráfrasis para explicar aquello de lo que a lo que nos estamos refiriendo y que supone salvar toda una serie de escollos dogmáticos muy importantes para poder delimitar su ámbito de aplicación. Pero lo que tenemos que tener muy en claro, de ahí este cuadro, que esto solo es aplicable en aquellos supuestos en los que los delitos, en los que el delito de que se trate, que no tiene por qué ser un delito estrictamente económico, puede ser un delito contra la vida, un delito contra la salud, como consecuencia, por ejemplo, de toda la gama de supuestos que entrarían en la responsabilidad penal en el campo, por ejemplo, de la responsabilidad penal por el producto, etcétera, etcétera. Bien, respecto de todos esos delitos, con las delimitaciones que luego vamos a explicitar y que ya hemos ido, digamos, de alguna forma anunciando, y respecto de delitos que con carácter general admitan su realización en modo omisivo. Como es sabido, los delitos, por ejemplo, de medios determinados, donde el propio legislador ha previsto modos de realización activa y no se admite la realización omisiva, no serían aplicables. Aquí en el esquema lo tienen, por ejemplo, los tipos de medios determinados donde no es posible aplicar las cláusulas de equivalencia o su realización en comisión por omisión, pues obviamente quedarían excluidos, ¿no? A su vez, hay que tener en claro cuáles son los tipos especiales de omisión pura de garante previstos por el propio legislador, llamados de omisión pura de garante. Ya hemos dicho que son delitos de propios de omisión o omisión pura de mera inactividad, pero especiales, no comunes. Esos supuestos quedan resueltos expresamente por el legislador de esa forma, luego tampoco entran en el campo al que nosotros nos estamos refiriendo, frente a todos los demás tipos prohibitivos que no impiden la aplicación de las cláusulas de equivalencia, en los que sí serían aplicables, ¿no? Bien,
Entonces, como digo, aplicar esta estructura implica ya de por sí tener en claro toda esta variedad de hipótesis dentro de los delitos omisivos, respecto de los cuales serían potencialmente aplicable la estructura. Digo potencialmente porque luego habría que concretar, en virtud de los límites que vamos a ir explicitando en el bloque correspondiente a los límites, cuándo sí y cuándo no. O sea, la operación es bastante compleja. Bien, entonces, para hacer una primera conclusión de lo dicho hasta ahora y tener en cuenta un cuadro de posibilidades que luego habrá que ir desarrollando en los siguientes bloques, les extraigo aquí un pequeño párrafo de un artículo del profesor Silva Sánchez, donde resume el cuadro de posibilidades de imputación del siguiente modo, que conviene tener presente o tener más o menos cierta claridad sobre el mismo para poder avanzar. Él dice: se estima autor en comisión activa, esto lo tenemos bastante claro todos, ¿no?, a quien realiza el hecho activamente, de modo directo o mediato, es decir, utilizando a un instrumento. En cuanto a la realización activa, esto lo tenemos, digamos, bastante claro. Partícipe en comisión activa es todo aquel que contribuye activamente al hecho del autor, salvo que se limite a realizar labores estándar, fungibles, sin propia connotación delictiva. Aquí se hace referencia a la teoría de los actos neutrales, que saben que es un asunto enormemente complicado, que afecta sobre todo a la figura de los asesores, ¿no? En uno de los últimos bloques, donde distinguimos por grupos de actores o de figuras a las que proyectar las estructuras generales, administradores, órganos ejecutivos, órganos de cumplimiento y asesores. Respecto de los asesores, por ejemplo, asesores fiscales, el gran problema es si se limitan a realizar actividades estándar, por ejemplo, el caso del asesor fiscal, de asesoramiento, o por el contrario, trasvasan ese límite. Ya no estaríamos hablando de conductas neutrales en el sentido de propias de una profesión, en el caso del asesor fiscal, en el caso del abogado y otros profesionales actividades que pueden ser especialmente controvertidas respecto, por ejemplo, a delitos fiscales o a delitos de lavado de activos o de lavado de dinero, ¿no?, o de capitales, como lo queramos señalar. Bien, en esos casos especialmente controvertidos, tenemos que saber si el asesor fiscal respecto del delito fiscal o el abogado, por ejemplo, respecto del lavado de activos, se limita a una labor de asesoramiento en el primer caso o de ejercicio del derecho a la defensa en el segundo, o trasvasando ese límite entran dentro del campo del favorecimiento o la participación delictiva, o su conducta tiene ya significado más bien delictivo. Eso por sí mismo es un problema enormemente complejo, pero tenemos, digamos, claridad sobre autoría o participación con carácter activo, y también, como ya hemos dicho antes, por qué no resuelve nuestro problema con carácter general, sin perjuicio de que haya muchos supuestos que vayan por esa vía. Luego, autor en comisión por omisión. De acuerdo con lo que ya sabemos, sería en principio solo aquel en cuya esfera de competencia se hallaba la evitación directa del hecho. Es decir, en principio, solo el superior jerárquico inmediato a quien ejecutó inmediatamente el delito, o en el caso de cosas peligrosas, quien ostentara el control inmediato sobre las mismas. Bien, dentro de la estructura organizativa de la empresa juega un papel fundamental, como ya hemos dicho antes, la delegación de competencias. Entonces, dentro de la estructura de delegación de competencias,
tenemos que ver quién delega en quién, qué esfera de competencia, dentro de esta qué concretas funciones, y examinar si se han realizado o no de manera correcta. Es decir, en la persona que reúne la capacitación y los conocimientos necesarios para el desarrollo de esta concreta función dentro de una concreta esfera de competencia, si se le dota además de las capacidades, funciones ejecutivas necesarias para poder desarrollarla y tomar decisiones al respecto, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, una vez que tenemos que ver si la responsabilidad por alguna razón vuelve al delegante, hay que ver sobre qué delegante vuelve. El delegante del delegante o simplemente el delegante del autor, de la persona que lleva a cabo la acción ejecutiva inmediata. Y respecto de ese delegante, hay que saber si hay que dar respuesta a un segundo problema muy relevante, y es saber si se le puede imputar la responsabilidad a título de autor o de partícipe. Hay un capítulo, hay un bloque entero del desarrollo de las clases relativos al supuesto de la participación omisiva, porque es un problema muy controvertido. Para algunos el garante es siempre autor, mientras que para otros, por ejemplo, esta es también mi opinión, y también creo que desde el punto de vista jurisprudencial, al menos en España, la opinión mayoritaria, se admite la participación omisiva. Es decir, no todo garante responde necesariamente como autor, sino que lo hará solo si en sus manos estaba la evitación del hecho. Si por el contrario en sus manos solo estaba dificultar la realización del hecho, es decir, por tanto no evitar, sino solamente dificultar la realización del hecho, entonces como mucho se le podrá hacer responsable como partícipe en comisión por omisión. Para el caso de que no excluyamos, como yo no excluyo, la posibilidad de que el garante sea partícipe, es decir, no se comparta la opinión de que todo garante, por el hecho de ser garante, es siempre autor. Un enfoque que está vinculado a la idea de la infracción de los delitos de infracción del deber, que sostiene que todo el que infringe un especial deber jurídico de actuar ya solo por este motivo es autor. Ahí entran en juego dos posiciones básicas: la infracción del deber, los delitos de infracción del deber, y la idea del dominio del hecho, que siguiendo a Schünemann en este punto entiendo yo que es aplicable igualmente a los delitos omisivos, porque no todo el mundo omite con el mismo grado de participación o de significación en el hecho cometido de manera inmediata, ¿no? Aunque es un asunto, como digo, controvertido. Bien, aquí en este esquema, que en principio parece muy sencillo, ya están implícitos toda una serie de posicionamientos a este respecto, ¿no? En la medida en que, por ejemplo, Silva habla aquí que es autor en comisión por omisión solo el que tenía en sus manos la evitación directa del hecho, mientras que el resto serían, como mucho, partícipes. Luego habla que partícipes en comisión por omisión serán, en cambio, todos aquellos otros superiores mediatos, es decir, no el inmediato, sino el mediatos, en cuya esfera de competencia se halla la posibilidad de instar a la evitación del hecho. Bien, aquí surge, por ejemplo, algo que veremos hacia el final, que es en concreto el supuesto del oficial de cumplimiento, que está dentro también de la rúbrica de la clase. ¿Por qué? Porque el oficial de cumplimiento sucede que no tiene generalmente en sus manos la posibilidad de evitar de manera directa la realización del hecho delictivo. Y no la tiene porque lo que, digamos, da contenido con carácter general a la función del oficial de cumplimiento no es una suerte de deber de garantía fundamentado en la idea de la vigilancia, sino que, es decir, no es un garante de vigilar la no realización de hechos delictivos, sino que tiene por función generalmente asignada la detección
de hechos delictivos en el campo previo o estando ya o siendo ya realizados, para informar al respecto a los superiores jerárquicos o a los miembros de la administración de la empresa, que sí tienen en sus manos las capacidades ejecutivas necesarias para impedir que se produzca. Entonces, claro, esto es un matiz de enorme relevancia, porque en las discusiones existentes al respecto, ya se lo adelanto ahora, ¿no? De alguna manera, en las discusiones existentes al respecto hay posicionamientos diversos, es una cuestión muy controvertida. De hecho, bueno, aquí tengo un libro de Alejandro Turienzo Fernández, La responsabilidad penal del compliance officer, del año 2021, del año pasado, donde explica detenidamente las distintas posiciones y los distintos argumentos en virtud de los cuales se podría hablar de una posición de garante en oficial de cumplimiento. Pero a mí siempre hay algo que no me convence, y es que en todos esos razonamientos que tienen que ver con la estructura general que nosotros vamos a desarrollar después, que es enormemente compleja, se pasa por alto generalmente este aspecto. Es decir, en el delito de comisión por omisión, también llamado omisión impropia, aunque yo prefiero delito impropio de omisión, como delito omisivo de resultado, a través de las cláusulas de equivalencia, en el injusto general aplicable a cualquier delito de esta naturaleza, hace falta que el sujeto activo tenga la capacidad de evitar el hecho delictivo. Entonces, dado que en este caso el oficial de cumplimiento es una figura que resulta a través de estructuras de delegación, que luego veremos que no es nada fácil de plantear con carácter general, pero es un caso específico dentro de los supuestos que nosotros nos estamos planteando, y sí se puede contemplar desde el punto de vista de la delegación de competencias, pero llegados a ese punto, nosotros sabemos que dentro de la estructura de delegación de competencias, para que haya una verdadera transferencia del deber de garantía, ya lo vamos adelantando, aunque luego lo explicaremos un poco más, hace falta que junto con la delegación se transfieran las capacidades ejecutivas necesarias para tomar decisiones en orden a evitar, a su vez, la realización de hechos delictivos. Entonces, si eso no es el caso normal del oficial de cumplimiento, posiblemente podamos hablar de una participación omisiva general, como la que se puede dar en otro supuesto donde hay, digamos, una posición jurídica en virtud de la cual podemos decir que el incumplimiento de ese deber favorece la realización del hecho delictivo, en la medida en que el oficial de cumplimiento no comunica a los que tienen en sus manos la posibilidad de evitarlo la posible realización de un hecho delictivo o de uno que ya esté, digamos, siendo planificado o que se haya empezado a realizar o que se vaya a realizar en el futuro inmediato, puede con eso estar favoreciendo de alguna manera la realización de ese hecho delictivo, algo que con carácter general no daría lugar a responsabilidad penal. En su caso sí podría fundamentar una participación omisiva en la medida en que sobre él recae una posición jurídica específica, pero no en el sentido negativo de los deberes de garantía, que es el que viene implícito en las cláusulas de equivalencia. En mi opinión, con carácter general, salvo que, y ya estoy adelantando aquí el asunto específico del oficial de cumplimiento, salvo que en la estructura de delegación de competencias de la empresa esté previsto de este modo. Pero entonces, si está previsto de este modo, en mi opinión, el oficial de cumplimiento deja de ser como tal lo que normalmente es. Pasaría a ser un eslabón más de la estructura organizativa de la empresa, y por lo tanto alguien sobre el que, una vez realizada la delegación con todo lo que implica, recae a su vez ese deber de garantía que le transmite el delegante. Pero entonces ya no sería un oficial de cumplimiento en el sentido general. Por eso, en mi opinión, y aunque es muy controvertido desde el punto de vista doctrinal, en mi opinión, por esa razón básica que les adelanto ya por el supuesto específico que supone el oficial de cumplimiento, en mi opinión, el oficial de cumplimiento con carácter general no es
o no ostenta un deber como tal de garantía, ¿no? Y por lo tanto no sería garante, porque creo que hay que delimitar muy claramente a qué nos referimos cuando hablamos de garante, ¿no? Bien, garante en el sentido de la cláusula de equivalencia, en el sentido de que se le hace responsable del delito como si lo hubiera cometido activamente. Entonces, claro, un oficial de cumplimiento normalmente no infringe un deber de garantía de esta naturaleza en el sentido negativo de las cláusulas de equivalencia, en mi opinión. Bien, lo menciono aquí porque es en este punto donde el profesor Silva hablaba de partícipes en comisión por omisión, superiores jerárquicos mediáticos, y prefiere competencias allá la posibilidad de instar a la evitación del hecho, ¿no? Bueno, de instar a la evitación del hecho. Bueno, en el sentido de un deber negativo de evitación propio de las cláusulas de equivalencia, que no es lo mismo que infringir un deber específico que favorece la realización del hecho delictivo. Que son dos cosas distintas, porque siempre que hablamos de, aquí, o habla el profesor Silva, de instar a la evitación, habla desde el punto de vista de un deber de evitación, o por lo menos de dificultar, de un deber específico de evitar o dificultar la realización del hecho delictivo. Bien, y luego al final añade algo también muy importante a lo que nos habíamos referido antes cuando hablábamos de los límites estructurales de carácter general, y es que a todas estas estructuras debe superponerse el carácter doloso o imprudente del hecho de cada sujeto, algo que puede ser determinante a la hora de atribuir responsabilidad. Y, en fin, dice, debe tenerse en cuenta la posibilidad de apreciar la concurrencia de alguna eximente en estos supuestos con las consecuencias conocidas. Obvio, y aunque parezca, digamos, algo que todos podemos tener en mente, realmente se puede llegar a pasar por alto con bastante facilidad, porque como luego veremos si nos da tiempo, por eso voy adelantando todo lo que puedo, porque realmente al final 2 horas se quedan un poco escuetas, pero para que no quede nada importante en el tintero. Otra cosa ya sería un desarrollo más en profundidad, pero que todo lo importante salga ya anticipada, de forma anticipada. Se ha defendido en el derecho penal de la empresa, que eso lo tienen todo muy escuetamente en el artículo al que me refería antes y algún otro que, el conjunto, en algún otro que también les mandé más generalista. Pero en ese último al que me refería, de los límites, ahí aparece bueno, citada doctrina y también hay, digamos, jurisprudencia que tiende en este campo a objetivizar la responsabilidad penal. Y bueno, todos sabemos que la responsabilidad penal objetiva no es propia del derecho penal democrático y tampoco lo sería en el campo del derecho penal económico, por mucho que introduzcamos económico y empresarial, ¿no? Es un problema más conceptual, ¿no? El derecho penal empresarial es más amplio que el derecho penal económico. Lo comprende, pero se puede referir como ya hemos indicado, a muchos otros delitos que no son de carácter económico, ¿no? Pero bueno, en este campo, por muchas excepciones que se incluyan, salvaguardar la constitucionalidad de esta especialidad dentro del derecho penal implica tener en cuenta los grandes principios. Y esos grandes principios van desde la responsabilidad por el hecho propio que mencionábamos antes a la propia responsabilidad subjetiva, sin ninguna duda, porque se tiene que poder demostrar que el hecho se cometió de forma dolosa o, en su caso, si se trata de un delito imprudente, de forma imprudente. Y ese dolo no se puede resolver bajo la consideración que señalan algunas personas que cultivan este campo de conocimiento, de que si el empresario no conoció, debió conocer. Eso, en mi modo de ver, es inadmisible, porque desde el punto de vista del dolo, algo que una reflexión más general, pero que es bastante conocido, se ha ido, digamos, reduciendo los elementos que el dolo debe comprender. Primero se dijo
Entre el elemento cognitivo y el volitivo nos basta con el cognitivo, no hace falta saber, no hace falta demostrar que el sujeto quiso realizar el hecho delictivo. Esta es la definición clásica del dolo, saber lo que el sujeto sepa lo que hace y querer hacerlo. Bueno, pues se decía, el querer hacerlo no hace falta, ¿no? Basta con saber, basta con que el sujeto supiera lo que hacía, ¿no? De alguna manera conlleva que quería hacerlo, ¿no? Pero no solamente eso, sino que luego se dijo, bueno, pero realmente tampoco hace falta que conozca lo que hacía, porque debió conocer lo que hacía, porque dentro de su competencia, de la distribución de competencias, entra una especie de asignación en virtud de la cual el sujeto debe conocer, debía conocer, ¿no? Eso, aunque no lo conociera. Bueno, eso es inadmisible. Eso es inadmisible porque entonces estaríamos imputando responsabilidad objetiva o en virtud de una especie de posición de garantía articulada a través del cargo. El mero hecho de ostentar un cargo significaría que el sujeto es garante de todo lo que suceda, aunque no hubiera podido evitarlo por el simple hecho de que no lo conocía. Entonces, eso no puede ser, ¿no? Es inadmisible en el derecho penal democrático y es muy importante como tal tenerlo en cuenta. Bien, entonces nos acercamos a la última media hora que normalmente reservo para preguntas. Entonces, a partir de aquí, y porque quiero dejar ese tiempo de alguna manera para preguntas, simplemente hay muchas maneras de desarrollar estas clases, ¿no? Pasando fichas a toda prisa o como lo he hecho en esta ocasión, que es más bien explicando, situando, contextualizando y a partir de ahí sugiriendo todo lo que hay que desarrollar y profundizar. Entonces yo ahora voy a pasar fichas de manera algo más rápida para que vieran lo que desarrollaríamos con más detalle si dispusiéramos de más tiempo y de ese modo facilitar la realización de preguntas, inquietudes o observaciones que ustedes puedan tener. Bien, a partir de aquí nos tocaría desarrollar fuentes de asignación de deberes de garantía con carácter general en los delitos omisivos de resultado y luego ya con carácter más específico en el campo del caso concreto del empresario, ¿no? En particular, en el caso del empresario se aplica con carácter general la idea de la posición de garante sobre la base de la infracción de un deber de garantía fundamentado materialmente en la vigilancia de un foco de peligro y no en la idea de la protección que es aplicable a otros muchos supuestos en los que las personas asumen voluntariamente una función, como puede ser el caso de los canguros o de los socorristas, que asumen voluntariamente una función que conlleva, proteger determinados bienes jurídicos a su cargo. No es el caso generalmente del empresario, donde de lo que se trata más bien es de vigilar la fuente de peligro, como ya hemos dicho antes, que él mismo crea, que no tiene obligación de crear, pero que sí lo hace por el sinalagma que hay entre libertad y responsabilidad, recae sobre él, no sobre cualquier persona en general, sino específicamente sobre él, ese deber de garantía de evitar que de ese foco de peligro que él crea surjan vulneraciones para bienes jurídicos de terceras personas, ¿no? Resumiendo bastante. A partir de ahí, en concreto y específicamente el problema de la participación omisiva, que ya hemos dicho que es muy peliagudo, ¿no? Porque si partimos de un enfoque basado en la infracción, los delitos de infracción del deber, todo el que infringe un específico deber de actuar, como el que conlleva las cláusulas de equivalencia, por ejemplo, serían automáticamente autores. Cuando en realidad, como hemos visto antes, desde el punto de vista de la idea del dominio del hecho, en mi opinión todavía aplicable incluso a los delitos omisivos, se puede y se debe distinguir entre autoría y participación en comisión por omisión, ¿no? Otra cosa es que pueda haber supuestos de participación omisiva en los que el sujeto activo no es garante, tal y como hemos visto antes.
¿Por qué es importante? Alguien puede decir, bueno, en el caso, por ejemplo, del oficial de cumplimiento, ¿qué más da hacerle responsable al final como partícipe en participación omisiva, digamos, una participación omisiva general, que hacerle responsable en comisión por omisión? Es muy distinto porque la intensidad de los requisitos que se requieren para lo uno y para el otro son también muy distintas. Si consideramos que el oficial de cumplimiento es garante, entonces ya de entrada para muchos cualquier garante es directamente autor. O sea, para muchos, según muchos, una posición muy importante en esta materia, como acabamos de ver, todos los garantes son autores por el hecho de ser garantes. No se admite la idea de que el garante puede ser partícipe, ¿no? Por ejemplo, aparte de que estaríamos imputando una responsabilidad penal al nivel de la realización activa. Sin embargo, todo eso se ve, digamos, muy mixtificado y sobre todo se ve muy atenuado en el caso de un favorecimiento delictivo general, donde las posiciones son muchísimo más restrictivas. Entonces, bueno, llegar al punto de que el oficial de cumplimiento responda penalmente por un favorecimiento delictivo de carácter general, basado simplemente en la idea de que tenía encomendadas determinadas funciones de detección de la realización de delitos y que no comunica oportunamente a sus superiores, puede ser en la mayor parte de los casos una conducta de carácter imprudente y generalmente impune, porque la participación omisiva, la participación imprudente es generalmente considerada impune. Es decir, es, digamos, una categorización de una eventual responsabilidad penal mucho más suave y menos comprometida que lo que resulta de la idea de decir, no, es que el oficial de cumplimiento es garante, ¿no? O sea, son planteamientos distintos. No obstante, claro, desde el punto de vista, ahora sí, de los deberes de garantía y de las cláusulas de la comisión por omisión, hablar de la participación en comisión por omisión es, a mi modo de ver, bastante sensato y realista, porque de hecho la propia jurisprudencia lo aplica sin ningún problema, bajo la consideración de que no cualquier deber de evitación que se infrinja convierte al autor directamente o sea, al sujeto activo directamente en autor. Creo que hay dos niveles. Se distingue por un lado la idea de a quién se imputa responsabilidad, a qué superior jerárquico, y en segundo lugar, a título de qué. O sea, al nivel del deber de actuación se identifica a las personas que serían responsables por infracción del deber de garantía y por tanto sobre la base de la fundamentación de una posición de garante, y al nivel de la sanción se distinguen entre unos casos y otros. Entre los casos en los que la imputación se realiza a título de autor porque se entiende que el sujeto debió y pudo realmente evitar el hecho delictivo, frente a aquellos otros supuestos donde realmente, empezando porque podía no ser el superior jerárquico inmediato a aquel que realizó la acción ejecutiva inmediata, por ejemplo, o por otra razón, realmente no pudo evitar el hecho delictivo, sino simplemente dificultarlo. Esa es también, con carácter general, la posición del Tribunal Supremo Español en materia de participación omisiva, y que es muy frecuentemente aplicable al campo del derecho penal empresarial que nosotros estamos estudiando. Bueno, aquí muy resumido, digamos, porque podemos ir ficha por ficha, viendo eso, las distintas formas de ver el problema, son básicamente la que les acabo de mencionar, y distintas precisiones sobre los distintos grupos de casos. Bien, luego con eso pasaríamos al fundamento. Esto ya es una cuestión mucho más teórica todavía, si cabe, donde, digamos, yo he resumido ahí algunas de las posiciones básicas que expuse en una monografía que publiqué en el año 2009 sobre esta materia, que se llamaba Responsabilidad Penal por Omisión del Empresario. Y en el capítulo cuarto, bueno, pues trataba de clasificar las distintas teorías. Es una cuestión ya muy,
digamos, de cara a la investigación, por grupos de autores o por autores en específicos, cuáles son las distintas posicionamientos en esta materia. Pero bueno, son cosas que afectan, digamos, con carácter general a la dogmática de los delitos omisivos y específicamente enfocada al campo del derecho penal empresarial. Bueno, que haya un deber jurídico extrapenal que se infringe no quiere decir que por ese mero hecho se pueda fundamentar un deber de garantía. Los deberes de protección, como ya hemos dicho, tampoco son los que generalmente se ven afectados en este campo, sino los deberes de vigilancia. A partir de ahí, ¿cuáles son las fuentes formales que se ven afectadas? Si realmente, como tal, la infracción de una estipulación legal extrapenal, aunque exista, no nos sirve como punto de referencia definitivo. Se habla también de la otra fuente formal material, que es la de la injerencia en este campo, que podría venir dada por la idea que yo les mencionaba antes de la propia creación de la empresa. Realmente, si uno crea una empresa, ya con eso, bien porque pensemos en el supuesto de la central nuclear o de la empresa que se dedica a la distribución de alimentación infantil o cualquier otro, que nos resulta especialmente llamativo, ya con eso, si de ahí la actividad supera el nivel de riesgo permitido, el nivel que todos soportamos con carácter general socialmente por el hecho de vivir en una sociedad de riesgos como tal y beneficiarnos también de lo que eso nos aporta, pero realmente cuando eso supera el nivel de riesgo permitido podemos entrar dentro del campo de lo delictivo si se producen vulneraciones a bienes jurídicos de terceras personas, y eso se puede llegar a ver incluso desde el punto de vista de la injerencia, es decir, de una acción u omisión previa que pone en riesgo el bien jurídico, ¿no? En la medida en que no son casos, digamos, que podamos argumentar en principio por otras vías. Bien, ahí se hacen muchas distinciones, ¿no? A partir del comportamiento anterior, el caso de la responsabilidad penal por el producto es muy significativo, ¿no? Que ahí hubo en su momento toda una discusión, un filón de discusión súper importante, bueno, con distintas posiciones, la teoría de Gilbert, que es muy atractiva, que llama mucho la atención, la teoría de Heine, ¿no? Basada en la composición que nosotros mencionábamos ya al principio de la empresa como conjunto de medios personales y materiales que como tales representa un foco de peligro, etcétera, etcétera. Bueno, la idea del dominio de Bernd Schunemann, cómo sería aplicable a este campo, la del dominio sobre la causa del resultado, que a mí me resulta muy sugerente y convincente, criterios normativos complementarios que se han manejado, en fin, puntos de vista teóricos que lo que hacen es desarrollar, en definitiva, la idea que nosotros hemos expuesto. En cuanto al contenido de la posición de garante, es muy variable porque en cada caso hay que tener en cuenta lo que dice la normativa extrapenal en el sector de que se trate. Y lo que sí me resulta especialmente importante es la cuestión de los límites, porque claro, hablábamos de límites generales, responsabilidad penal por el hecho propio, responsabilidad penal subjetiva y dominio del hecho. Y luego hablábamos de principios generales específicamente empresariales o de límites intrínsecamente propios al derecho penal empresarial, tales como la vinculación a la empresa de los delitos cometidos y la delegación lícita de competencias. La vinculación a la empresa de los delitos cometidos tiene una doble variante. Por un lado, la idea de la vinculación al establecimiento, es decir, que eso guarda relación con la propia idea que antes hemos mencionado de la empresa como foco de peligro y por lo tanto la posición de garante fundamentada sobre la base de la infracción de ese deber de vigilancia relativo a ese foco de peligro nos lleva a su vez a otra delimitación ulterior y por lo tanto a una acotación del campo de los delitos, puesto que se tiene que tratar de delitos que resultan, como decíamos al principio, de la actividad empresarial, es decir, vinculados al establecimiento, y además
que se proyectan sobre bienes jurídicos de terceras personas. Es decir, no de la propia empresa o de unos miembros de la empresa frente a otros, sino frente a bienes jurídicos de terceras personas, que se pueden ver afectados como consecuencia de la actividad empresarial. Eso es lo que cae dentro, a su vez dentro de otra serie de combinación por grupos de casos de, como decíamos antes, un tercer nivel de límites que resulta de la agrupación por grupos de casos y especificación más concreta, pero básicamente la idea es esa, que el gran límite normativo, la responsabilidad por el hecho propio, la gran barrera normativa, y el ojo de aguja es la vinculación al establecimiento. Solo si se trata de delitos vinculados al establecimiento, por los motivos que ya hemos ido desarrollando y que guardan una coherencia lógica con el fundamento de la vulneración del deber de garantía, es cuando puede entrar en juego esta estructura de la responsabilidad por la no evitación de la responsabilidad por la no evitación, para decirlo de manera acortada, ¿no? Claro, respecto de esos delitos, ¿no? La empresa como foco de peligro, vulneración de bienes jurídicos de terceras personas, vinculación con el ámbito de tareas propias, vinculación interna con las tareas y fines de la empresa, actuación en interés de la empresa e incluso utilización de recursos fácticos jurídicos de la empresa. Todo eso arrastra, digamos, este gran criterio. Y respecto de aquellos sujetos que se vean concernidos, ¿cuáles son los sujetos que se ven concernidos? Aquellos que están al cargo de ese concreto nivel, de esas concretas funciones, en un concreto nivel de competencial, que respecto del cual se puede hacer el vínculo, ¿no?, en términos de imputación objetiva, con el resultado producido, ¿no? Y claro, eso solamente se puede llegar ahí a partir de la delegación como fuente de imputación o desimputación de responsabilidad penal. Imputación o desimputación porque, lógicamente, al igual que una delegación correctamente hecha supone que sobre el delegante recae esa posición de garante, porque es él el que infringe el deber de garantía, de la misma manera el deber de garantía regresa al delegante si la delegación no era una delegación correctamente hecha, o en el momento en el que se produce el delito las condiciones no eran, en las que se produjo la delegación, ya no eran actuales. Porque claro, sobre el delegante siempre recae un deber remanente invigilando y ese sí que recae permanentemente de forma remanente sobre el que delega, de vigilar que las condiciones de la delegación siguen siendo actuales, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el sentido de la delegación como fuente de imputación o, en su caso, desimputación, incluso de responsabilidad penal para la propia empresa, de acuerdo a la regulación actual de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el artículo 31 bis del Código Penal? Ustedes saben que tenemos, en el artículo 31 bis, apartado segundo, dos modalidades de imputación de responsabilidad penal a la persona jurídica que resultan, uno, de la realización del hecho delictivo por los directivos de la empresa, los que ocupan lo que se llama una leading position, que es lo que nosotros estamos estudiando aquí desde el punto de vista individual, o dos, por la realización del hecho delictivo por los subordinados que pudieron cometer el hecho debido a que los directivos no ejercieron adecuadamente sus deberes de control y vigilancia. Por lo tanto, se dice que desde el punto de vista de la delegación de competencias, una delegación de competencias hecha de manera correcta no solamente tiene un efecto de desimputación de responsabilidad penal del delegante en el plano individual, sino también de la propia empresa jurídica, en la medida en que si el hecho delictivo lo comete el subordinado, por lo tanto estaríamos en el supuesto B del artículo 31 bis, apartado segundo, pero no porque los superiores jerárquicos no llevaran a cabo de manera correcta su deber de vigilancia, sino por su propia cuenta, entonces la persona jurídica no sería responsable porque no tendríamos ninguno de los dos supuestos,
el supuesto A y el supuesto B. Entonces, eso es muy interesante tenerlo en cuenta respecto de las confluencias que se pueden producir en un momento dado entre la esfera de la responsabilidad penal individual y la esfera de la responsabilidad colectiva o de la propia persona jurídica. Bueno, ahí seguiríamos especificando un poco más el contenido, es decir, qué se puede delegar, porque no todo es delegable, qué funciones son indelegables, la distinción entre función y cargo, la empresa, en definitiva, como fuente de peligro y sus implicaciones respecto de la propia estructura de delegación, algo que nosotros ya hemos ido desde el primer momento destacando. ¿Cuáles son los requisitos o las condiciones de la delegación para que ésta sea correcta y sus efectos, ¿no? Las consecuencias de delegación es algo que también hemos ido desarrollando. Y luego finalmente tenía aquí algunas reflexiones sobre la delegación como ejercicio de control en el marco de la delegación de competencias y su relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el sentido que ya hemos ido de alguna manera adelantando, matizando. Luego finalmente tenía más fichas sobre concretamente los 4 grupos de casos, ¿no? Administradores, órganos ejecutivos, asesores y finalmente órganos de cumplimiento o oficial de cumplimiento. Bueno, hasta aquí es donde pretendía yo llegar, el resto de fichas ya no, porque son esos otros grupos de problemas a los que no pretendía abarcar hoy. Pero respecto de estos últimos bloques, los distintos grupos de sujetos implicados, realmente ya hemos ido haciendo a lo largo de la exposición matizaciones suficientes, ¿no? Porque hemos dedicado bastante tiempo sobre todo al caso de los oficiales de cumplimiento, también hemos hecho reflexiones sobre los asesores, en el caso de las conductas neutrales, y realmente, bueno, el grupo de casos prototípico al que nos hemos estado refiriendo como punto de referencia desde el principio son propiamente los administradores. Ahí se pueden hacer algunas distinciones entre administradores y órganos ejecutivos, pero básicamente las reflexiones que hemos hecho son aplicables a los dos, a ambos. Bien, pues yo con esto, ahora ya sí que, digamos, creo que hemos alcanzado a dar una visión más o menos general y como quedan aproximadamente 10 minutos, pues yo quedo atento a cualquier reflexión, pregunta, sugerencia o observación que pueda tener, agradeciéndoles, por supuesto, de antemano su atención. Sí, profesor, quisiera leerle una consulta que hay en el chat. Muy bien. Por parte de la alumna Fabiola Alderete, dice: consulta, en caso de que un obrero realice con negligencia su función, ¿el gerente asume la responsabilidad penal? Bien, muchas gracias, señora Alderete, por su pregunta. Realmente, como hemos dicho antes, el supuesto general al que nosotros venimos refiriéndonos son casos en los que el subordinado lleva a cabo la conducta queriendo y debiendo, sabiendo lo que hace y queriendo hacerlo, ¿no? Es decir, de forma dolosa. Ese es el supuesto general. De tal manera que, claro, una realización de una conducta imprudente que solamente sea imputable la infracción del deber objetivo de cuidado a quien lleva a cabo de manera imprudente esa conducta, por ejemplo, alguien que estando al cargo de una maquinaria peligrosa, por alguna razón, la maneja de forma inconveniente o inadecuada, produciendo alguna vulneración al medio jurídico de tercero y siendo algo que únicamente le incumbe a él como tal conducta imprudente, pues no es un supuesto que podamos trasladar más arriba, ¿no? Esos son casos, muchísimas gracias por la pregunta, porque son casos que de haber podido, digamos, desarrollar con más detalle la cuestión de los límites, hubiéramos visto claramente, porque, lo digo por la tos, he tomado un caramelo para no toser más, porque llevo 2 horas hablando bastante deprisa y al final empiezo a toser.
porque claro, en esos supuestos no hay nada que podamos, de lo que podamos hacer responsable a los superiores jerárquicos, salvo que la conducta, la vulneración de bienes jurídicos de terceras personas se pueda al final reconducir a una conducta imprudente del superior jerárquico como consecuencia de no haber seleccionado bien al personal o de haber puesto a un personal sin una cualificación suficiente al frente de, por ejemplo, una maquinaria peligrosa o, digamos, sí, algún tipo de actividad que excede de las capacidades que esa persona puede desarrollar. En cuyo caso, aparte de la responsabilidad del subordinado, tal vez pudiéramos hablar de una conducta imprudente del superior jerárquico, ¿no? A su vez. Pero no es el caso prototípico. Muchas gracias. Tenemos también una mano levantada por parte de María Inmaculada. Si quiere puede formular su pregunta. Por favor. Disculpe, el micro está silenciada, por favor. Ahora, perfecto. Sí. Estoy tratando ¿Me escuchan ahora? Sí. Ok, bien. Yo le veo al profesor, bueno, algo que hice aquí en el equipo. Mire, estoy hablando desde Venezuela y mi pregunta se centra en el problema de la cláusula de equivalencia para la comisión por omisión. Nuestro Código Penal no tiene una cláusula de regulación expresa de la comisión o omisión, o esa cláusula de equivalencia como la tienen ustedes en el artículo 11 del Código Penal español. Sí la tenemos en una ley donde se tipifican delitos que se puedan cometer en contra de niños y adolescentes, y allí sí se establece, esa es la típica cláusula de equivalencia. Entonces, mi pregunta, ¿hace falta esa cláusula de equivalencia para poder atribuir responsabilidad penal a los administradores de una empresa en comisión por omisión? Esa sería la primera parte de la pregunta. Y la otra parte de la pregunta que me preocupa es, el tema es si cuando en las cláusulas de equivalencia se establecen como fuentes de la posición de garantía la ley, el contrato y el actual precedente, ¿cómo ha de interpretarse eso en el sentido que esas son las únicas fuentes de la posición de garantía o pueden existir otras? Pues muchísimas gracias por sus dos preguntas, que son ambas por igual enormemente acertadas y bueno, y muy, digamos, importantes desde el punto de vista de la dogmática de los delitos omisivos. Sobre las dos podríamos estar, digamos, conversando mucho tiempo, porque la doctrina que se ha ocupado especializada en este campo en su día ha discutido muchísimo sobre ambas cuestiones. De hecho, la cláusula de equivalencia, en su formulación que ahora conocemos, bueno, en el caso del Código Penal español, digamos, viene referida al Código Penal de 1995, y con anterioridad se discutió muchísimo sobre si era necesaria o no, que así es su pregunta, ¿no? Entonces, ahí se mantenían dos posiciones. Unos entendían que realmente no era como tal necesaria, y otros entendían que sí era necesaria para salvaguardar el principio de legalidad. Entonces, claro, ¿por qué? Porque si uno toma como ejemplo el artículo, el homicidio, ¿no? 138 del Código Penal español. El que matare a otro será castigado con la pena de prisión de 10 a 15 años. Bueno, parece que desde el punto de vista de una interpretación literal, más o menos taxativa del contenido del tipo, el que matare a otro parece estar refiriendo el verbo matar, que rige la conducta típica, parece estar refiriéndose a un comportamiento de carácter activo.
Pero en realidad, si uno lo piensa bien, se puede matar a otro de forma activa o omisiva. Es decir, el clásico ejemplo, ¿no?, de los padres de un bebé que le dejan morir por inanición, pues realmente le matan igual o de forma, si se quiere, todavía más cruel que si lo hacen de forma activa, ¿no? Es decir, el Código Penal realmente no dice el que matare activamente a otro, sino que dice el que matare a otro. Esa es una polémica casi de carácter semántico, lingüístico, y además que está detrás de toda la cadena complejísima de argumentaciones que en virtud de las cuales se llega a la conclusión de que hace falta una cláusula de equivalencia. Porque realmente en sentido estricto, para intentar contestar a su pregunta, en realidad, en mi opinión, como tal, no hace falta. Porque la propia dogmática, si nos referimos a la dogmática de los delitos omisivos, y si se asume, digamos, como un contenido de conocimiento más o menos asentado en el campo de la dogmática jurídico-penal con carácter general, la idea de que hay determinadas conductas que tienen el mismo sentido según el texto de la ley en su vertiente omisiva que en su vertiente activa, podría llevar a concluir que realmente no hace falta, o a la conclusión de que no hace falta como tal una cláusula de equivalencia. Es más, las cláusulas de equivalencia, los distintos códigos penales que las contienen, tienen contenidos muy diversos y muy controvertidos, hasta el punto de que está la polémica que suscitan, que para algunos sería mejor que no existiera, porque muchas veces introduce o da lugar a más confusión que claridad, ¿no? Lo que no obsta a que realmente la cuestión es muy polémica, porque nunca se ha podido aclarar enteramente si se podía hablar de un supraconcepto de acción comprensivo del comportamiento activo y del omisivo, ¿no? E inclusive, en algunos casos, por ejemplo, en el Código Penal alemán, que es el parágrafo 13, se contiene una atenuación facultativa, y en otros, como el caso del Código Penal español, no, porque se parte de la base de que hay una equivalencia según el sentido del texto de la ley, ontológica y normativa, por decir así, en sentido ontológico normativo total. El que mata a otro según el sentido del texto de la ley, de acuerdo siendo aplicable la cláusula de equivalencia, lo hace exactamente igual desde el punto de vista normativo que si lo hubiera matado de forma activa. Es decir, no hay una atenuación, por ejemplo, facultativa para el caso de que en el caso concreto no se pueda hablar exactamente del mismo desvalor, ¿no?, en términos normativos. Y luego la segunda pregunta es igualmente interesantísima, se ha discutido también muchísimo sobre ello, porque, por ejemplo, la cláusula de equivalencia precisamente viene de la mano de lo que se ha criticado en la formulación del artículo 11 del Código Penal Español, porque, claro, parece acoger la vieja teoría formal del deber jurídico, que dogmáticamente está superada hace un siglo, en el sentido de que todo, digamos, con carácter general, la evolución de la dogmática jurídico-penal de la teoría del delito ha establecido de manera ya muy clara que la mera infracción por ejemplo, de una norma de carácter extrapenal no conlleva una posición de garante, ¿no? No la conlleva porque no necesariamente tiene que ser de ese modo, y en sentido contrario, alguien puede ser garante a pesar de que no se pueda sostener como tal en el momento en el que se produce el hecho delictivo, desde el punto de vista formal, tal infracción. Lo que pasa es que, claro, en virtud del principio de legalidad, y así lo ha interpretado el Tribunal Supremo Español en una sentencia de referencia, en el caso de la español hay que entender, este es mi punto de vista, que para poder aplicar la cláusula de equivalencia
tiene que producirse uno de esos tres supuestos: infracción de la ley o del contrato o un supuesto de injerencia, que es un supuesto mixto formal material. Y tiene que producirse porque, según esa interpretación del Tribunal Supremo, de acuerdo a una visión también aplicativa del principio de legalidad, la cláusula de equivalencia viene a acotar los supuestos en los que es aplicable dicha cláusula, ¿no? Otros entienden doctrinalmente que se hace a título ejemplificativo, pero que no es un catálogo cerrado. Pero claro, esto, en mi opinión, y la de buena parte de la doctrina, realmente no se puede interpretar de esta forma, porque el legislador claramente establece que debe producirse o debe tomarse como punto de partida la infracción de la ley, del contrato o la existencia de un supuesto de injerencia, ¿no? O sea, una acción o omisión previa que pone en peligro el bien jurídico. Pero claro, sus dos preguntas están muy bien traídas a colación y están relacionadas entre sí, porque claro, al final la existencia de una cláusula de equivalencia puede suponer, desde el punto de vista aplicativo, problemas que, si se toman desde la perspectiva de la evolución natural de la dogmática jurídico-penal para los delitos omisivos, probablemente no se plantearían como tales, y algo que se debe a la propia redacción de la cláusula. Muchas gracias por su pregunta. Sus preguntas. Tenemos también una mano levantada por parte del alumno Ángel. Si quiere puede intervenir. Gracias. Yo lo que tengo es más un comentario. Yo considero que la mayor dificultad en el problema que acá nos plantean se podría dar mayormente en delitos que podrían ser más de tipo imprudente, porque en efecto se cometió un delito y cabe ver qué se cometió, quién lo cometió, si es que al empleado se le ocurrió a él tirar los desechos a la alcantarilla o fue por algún mando medio o algún medio alto fue el que le dio la orden, o más bien omitió controlar políticas o acciones referente a esto. Sin embargo, en delitos dolosos o netamente dolosos, yo considero que no tendría que existir ese problema, porque cuando existe un esquema con ánimo de delinquir, pues serán varios los imputados y todos tendrán que responder penalmente por las acciones que hayan cometido dentro de un esquema, por ejemplo, de conspiración. Yo conozco casos en los que se han acusado tanto a directivos como niveles medios como empleados de una empresa. Hay un caso en específico en el que acusaron a 19 personas, como les digo, entre los medios y empleados, por conspiración para lavado de dinero. Las 19 personas en este caso se declararon culpables. Sí. Bueno, muchísimas gracias, señor Gaitán, por su pregunta, de nuevo muy pertinente y muy oportuna. Realmente usted tiene razón en el planteamiento de que en la manera en la que fenomenológicamente se produce la criminalidad de empresa nos lleva a dos grupos de casos. Por un lado, conductas de tipo imprudente, sin duda, donde se plantea el problema de que tenemos que estar ante un delito en virtud de la tipificación a través de numerus clausus en el Código Penal Español, por ejemplo, de los supuestos delitos imprudentes que son muy tasados, ¿no? Y que en el campo específicamente económico, empresarial, no son muchos los delitos implicados, y que donde generalmente resultaría descartada la participación, digamos, imprudente, ¿no? Ahí también hay muchas matizaciones que hacer, es un problema bastante, digamos, controvertido, la idea de la participación dolosa en un delito imprudente, no tanto, pero sí la participación imprudente en un delito imprudente, ¿no? Y la participación imprudente, por supuesto, con carácter general. Bien, entonces, eso por un lado, desde luego, pero el supuesto característico al que nosotros nos estamos refiriendo
es más bien el del doloso, ¿no? Lo que pasa es que, claro, dentro de ese campo, lo que nosotros nos planteamos es que por mucho que el subordinado lleve a cabo su conducta sabiendo lo que hace y queriendo hacerla, lo que nos tenemos que demostrar es que el superior jerárquico, en su caso, lo era en su modalidad dolosa, que es, digamos, porque el tipo imprudente está mucho más restringido, como acabamos de decir, aunque pueda tener su operatividad, pero desde el punto de vista de la tipicidad está mucho más, o de la penalidad posible, está mucho más restringido. Una realización dolosa, pero no directamente por una orden, ¿no? Sino por un conocimiento y la infracción de un deber correlativo que hubiera debido llevar a impedir la realización ejecutiva inmediata del delito por parte del subordinado. Claro, lo que usted plantea nos puede llevar a otro campo, y es el campo de lo que, por ejemplo, los alemanes han llamado delitos puramente empresariales, Unternehmenstaten, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Son delitos que se cometen como consecuencia de la implementación en la empresa de determinadas políticas conducentes a la realización del hecho delictivo. Esto es algo distinto también a lo que acabamos de decir antes, porque ya es un campo limítrofe entre la responsabilidad penal por la no evitación y la autoría inmediata a través de aparatos organizados de poder, en lo que podríamos llamar delitos, digamos, específicamente empresariales, donde hay políticas implementadas en la empresa destinadas a delinquir. Ahí ya estamos en un campo que yo al principio intenté acotar respecto al que nosotros estamos tratando aquí, donde ya no se trata de que haya un concreto delito que resulta como consecuencia de la actividad empresarial del foco de peligro que representa la empresa, una vulneración de un bien jurídico de otra tercero, ¿no? Y a quién hace responsable por eso en concreto, sino más bien de conductas que resultan de la implementación de políticas dentro de la empresa destinadas a delinquir. Ahí ya podemos estar en casos en los que realmente sea posible aplicar la coautoría, porque había una distribución de funciones, había un acuerdo previo, etcétera, y donde hay imputaciones, como usted dice, a todos los niveles, cada una con su fundamentación correspondiente, pero que ya, digamos, nos lleva a un campo distinto. Muchas gracias. Oye, sí, le iba a comentar que por el momento no veía más preguntas en el chat, solamente la solicitud de si puede enviar las diapositivas para que puedan acceder a ellas los alumnos, pero no hay ninguna otra pregunta. Bueno, pues entonces lo que disponga la moderadora. Ha sido un placer por mi parte, encantado de... La última pregunta no me la ha hecho el señor Chávez, ¿verdad? ¿O me he confundido antes de nombre? No. Ah, no, me la hizo... Sí, no encuentro la reacción de la manito, yo no encontré, pero ¿es posible que me pueda absolver un aspecto, doctor Eduardo? Sí. Sí, me interesó mucho lo último que usted manifestó acerca de la responsabilidad penal de la compliance, y también usted citó bibliografía. ¿Sería posible de que nos pueda facilitar un enlace en el cual podamos tener mayores alcances? Me interesó mucho el hecho de que si no se delega expresamente, pues no asumiría naturalmente una responsabilidad de este tipo. Le comento que le hablo desde el Perú, y uno de los aspectos principales que hemos podido identificar, disculpe, voy a extender mi video para seguir. Uno de los aspectos principales que hemos podido identificar acerca de muchas personas jurídicas que se encuentran procesadas penalmente, incluyendo a Odebrecht, es el hecho de que no contaban con compliance. Después de una sentencia ya se ha estado imponiendo que puedan someter
ello. Pero me importa mucho conocer acerca de esa responsabilidad de las compliance con esas explicaciones que usted nos ha manifestado. Sí, con mucho gusto. Vamos, yo les acompañé en los materiales, me parece al menos un texto en PDF sobre responsabilidad penal del Compliance Officer, pero les puedo remitir más con mucho gusto. Es un tema sobre el que hay bibliografía cada vez más abundante, actual, y tratando este problema. A nivel de artículos en PDF que les pueda proporcionar, a nivel de libros, pues en España tenemos al menos 2 monografías, una de Alfredo Liñán de hace 2 o 3 años, 3 años yo diría, y luego la última a mi alcance, esta que tengo aquí, de Alejandro Turienzo Fernández. Pero bueno, lo tienen en las referencias bibliográficas del esquema que les mandé, figuran, ¿no? Y con mucho gusto los PDFs en Open Access que yo tengo disponibles sobre esta materia, por supuesto se los puedo remitir para su lectura, encantado. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o alguna otra intervención que quiera hacer. Bueno, en ese caso quisiera finalizar la clase dándole las gracias al profesor por la clase tan interesante que nos ha podido ofrecer a todos hoy, llena de información y por su dedicación contestando todas las dudas y preguntas. Y también quisiera darle las gracias a todos ustedes por estar aquí, por su atención y por su participación. Y simplemente, recordarles antes de terminar la clase. Uy, veo una mano levantada, no sé si María Inmaculada quería intervenir o era el aplauso. Perdón, muchas gracias María Inmaculada. Y simplemente recordarles para terminar que por favor realicen la encuesta de satisfacción que encontrarán en la plataforma Canvas. Y dicho esto, nuevamente agradecer tanto a todos ustedes como al profesor por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós, buenas noches. Recording stopped.